Chile no es solo un país al borde del mundo, es una historia marcada por resistencia, la conquista, la guerra y la transformación constante. Es un relato de una tierra extrema la cual nunca ha sido fácil, donde cada avance ha costado esfuerzo y donde cada generación ha tenido que enfrentar su propio desafío. Desde pueblos originarios que defendieron su territorio con una fuerza impresionante, hasta momentos políticos que cambiaron completamente el rumbo de este país. Y es que Chile ha vivido una historia compleja, intensa y profundamente humana. Pero hay algo que hace completamente a Chile, y es que su historia no es simplemente una sucesión de hechos, es una constante lucha entre el control, la libertad, entre el orden y el cambio. Hoy te voy a estar contando la historia de Chile desde sus orígenes hasta su actualidad. Y te garantizo que llegarás a comprender este país de una forma completamente distinta. Pero antes de comenzar, les agradecería un montón que se suscribieran al canal, ya que crear este tipo de contenido nos tarda muchísimo, pero muchísimo tiempo, ya que tenemos que recopilar información. Luego se las trato de mostrar en el video, hay que editarlo y todo esto tarda muchísimo tiempo, así que le agradeceríamos eternamente de todo corazón si se suscribieran al canal, y si no es mucho pedir, que dejaran ese maravilloso me gusta, ya que también nos motiva muchísimo a poder seguir creando este contenido que es muy informativo acerca de este país. Ahora sí, dicho esto, vamos con el resumen de la historia de Chile. Mucho antes de la llegada de los europeos, el territorio chileno ya estaba habitado por diversos pueblos originarios que lograron algo impresionante: adaptarse a uno de los territorios más impresionantes del planeta. En el norte, culturas como los atacameños sobrevivían en el desierto más seco del mundo, desarrollando una técnica avanzada para aprovechar el agua al máximo y poder cultivar así en condiciones completamente difíciles. En el extremo del país, en medio del Océano Pacífico, se encuentra la isla de Pascua, hogar del pueblo Rapa Nui, una de las culturas más únicas en el mundo, famosa por los misteriosos Moai y su desarrollo aislado durante siglos. Además, antes de la llegada de los españoles, el imperio inca también logró expandirse hasta el norte del actual territorio chileno, influyendo en la organización, los caminos y parte de la cultura de la zona. Pero también en la zona central diferentes tipos de grupos vivían de la agricultura y la recolección, mientras que en el sur pueblos como los mapuches desarrollaron una fuerte identidad cultural y un profundo vínculo con la tierra. Pero si hubo un pueblo que marcaría la historia completamente definitiva, sería los mapuches. Y esto no sería solo por su organización, sino por su mentalidad. Y es que eran independientes, también guerreros, y no estaban dispuestos a someterse tan fácilmente. Y es precisamente esta actitud la que cambiaría completamente la historia en este terreno. En el siglo XVI, los españoles llegan a Chile con la intención de expandir su imperio. Pero sin embargo, se encontraron con algo que completamente no esperaban: una resistencia feroz. Y es que tal vez pensaron que sería fácil llegar, recolectar riquezas y adueñarse del territorio. Pero a diferencia de otros lugares de América donde hubieron imperios que cayeron fácilmente, en Chile la situación fue distinta. Ofrecieron una resistencia constante, muy organizada y extremadamente efectiva, por lo cual esto daría origen a la guerra de Arauco. Esto sería un conflicto que no duraría años, sino siglos. Fue una lucha continua con batallas, acuerdos, rupturas y enfrentamientos constantes. Los españoles llegaron a establecer ciudades y cierto control en algunas zonas, pero nunca pudieron dominar del todo el territorio, y esto convertiría a Chile en uno de los lugares más difíciles de conquistar de América. Durante el siglo XVII y XVIII, Chile formó parte
del Imperio Español. Pero este no era uno de los territorios, digamos, más importantes para dicho imperio. A diferencia de otros lugares como México o Perú, Chile no tenía riquezas minerales en ese momento, por lo cual esto lo hacía menos atractivo para la corona española. Además, otra cosa clave era su geografía, lo cual lo hacía extremadamente difícil de administrar. Montañas, desiertos, largo territorio, constantes conflictos con los pueblos del sur. Esto llegó a convertir a Chile en un territorio aislado, donde la vida era dura y los recursos eran limitados. Pero precisamente esta dificultad sería la que moldearía y formaría el carácter de este país, una sociedad muy austera, más trabajadora y más acostumbrada a combatir los problemas sin contar con ayuda del exterior. Ahora pasemos a otro punto muy importante y es la independencia de Chile. A comienzos del siglo XIX, la idea de independencia comenzó a expandirse por toda América Latina. En Chile este proceso no fue rápido ni mucho menos sencillo, y es que hubo momentos de esperanza y también momentos de derrotas. Y uno de los momentos precisamente más duros fue la Reconquista, un momento donde España recuperó el control momentáneamente, pero sin embargo figuras claves como Fernando O'Higgins y José de San Martín lograron reorganizar las fuerzas independentistas. El cruce de los Andes fue uno de los momentos más épicos de esta etapa, un esfuerzo impresionante que permitió liberar a Chile del dominio español. Y finalmente Chile consolidó su independencia, dando paso así al nacimiento de una nueva nación que debía construir su propio camino. Una vez ya lograda la independencia de Chile, comenzó este país a definir sus fronteras y a consolidar su identidad como país. Y uno de los momentos, digamos, más importantes fue la Guerra del Pacífico, a finales del siglo XIX, donde Chile se enfrentaría a países como Bolivia y Perú. Este conflicto estuvo relacionado específicamente con territorios con grandes recursos naturales, específicamente con recursos minerales. El resultado fue completamente definitivo. Chile llegó a expandir sus fronteras más hacia el norte, obteniendo zonas así muy valiosas económicamente. Y esto no solo cambiaría el mapa, sino también el inicio del crecimiento económico de este país. En el siglo XIX, Chile de cierto modo llegó a establecer un sistema político relativamente estable en comparación con otros países de la región. Se fortalecieron instituciones, se desarrolló la educación y sobre todo comenzó a desarrollarse aún más la economía. Pero este crecimiento no sería igual para todos, y es que las desigualdades sociales comenzaron a hacerse de cierto modo evidentes, especialmente entre la élite y la clase trabajadora, por lo que era un país que avanzaba pero con tensiones internas, las cuales tendrían consecuencias un tiempo después. Y ahora llegamos al siglo XX, el cual sería uno de los momentos más intensos de toda la historia de Chile. Hubo avances importantes en la industrialización, educación y participación política, pero también crecieron con ellos las tensiones sociales y económicas. Uno de los momentos más importantes fue la llegada de Salvador Allende al poder, quien intentó realizar cambios profundos en la estructura del país. Sin embargo, el contexto externo e interno era demasiado complejo y las divisiones políticas se hicieron cada vez más fuertes, por lo cual esto conllevaría a culminar con un golpe de Estado en el año 1973, lo cual esto daría inicio a una dictadura liderada por nada más y nada menos que Augusto Pinochet. Este periodo estuvo marcado por la represión, la violación de derechos humanos y transformaciones económicas muy profundas que aún generan dudas al día de hoy. A finales del siglo XX, Chile comenzaría su transición
hacia la democracia. Fue un camino gradual con acuerdos políticos y cambios progresivos. La vuelta a la democracia marcaría un nuevo comienzo para el país, permitiendo construir instituciones y avanzar hacia un futuro mejor con mayor estabilidad. Sin embargo, muchas heridas del pasado siguen presentes en la actualidad. En el siglo XXI, Chile ha logrado posicionarse como uno de los países más estables y desarrollados de América Latina. Ha crecido económicamente, ha mejorado su infraestructura y ha logrado avances importantes en diferentes ámbitos, pero también ha surgido nuevas demandas sociales. Las personas exigen mayor igualdad, mejores condiciones de vida y cambios en el sistema. Chile sigue evolucionando y su historia sigue creciendo. La historia de Chile es una historia de contraste, de lucha, de progreso, de conflictos y avances, pero de también momentos difíciles y una increíble capacidad de salir hacia adelante. Chile ha demostrado algo una y otra vez, que incluso en condiciones más difíciles es posible resistir, adaptarse y avanzar. Y quizás esa sea la verdadera esencia de Chile, un país que nunca ha tenido el camino fácil, pero jamás ha dejado de avanzar. Y con esto hemos llegado al final del resumen de la historia de Chile. Sé que tal vez aquí faltaron muchísimas cosas más importantes, y es que la historia de Chile aún a día de hoy se sigue escribiendo, es una historia que no termina, demasiadas cosas por contar. Creo que este video sería completamente eterno. Tal vez faltaron otros puntos también muy importantes, pero traté de resumirlo lo mejor posible. Y como decía al principio del video, hacer este tipo de contenido nos toma demasiado tiempo, recopilar información, exponerlo, luego editarlo, es algo que no es completamente fácil, así que les agradecería un montón que apoyaran el canal con su suscripción y también dejando ese maravilloso me gusta, ya que nos motiva muchísimo a poder seguir creando este tipo de contenido. Ahora sí, me despido y nos vemos en un próximo video.